Mi saludo muy especial. Nos complace muchísimo darles una más cordial bienvenida a esta quinta versión del Encuentro de Investigadores del Pacífico colombiano. Es importante contarles que los eventos del Banco de la República podrán estar sujetos a toma de fotografías o a videograbaciones de su audiencia, caso en el cual su tratamiento se efectuará con la finalidad de utilizarlas en los medios de divulgación de las actividades del banco, en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales y de acuerdo con las políticas o lineamientos generales del tratamiento de datos personales. El Banco de la República, en su visión de continuar con la consolidación de un proyecto cultural integral en red enfocado al desarrollo de las colecciones físicas y digitales, contribuye a la formación de públicos autónomos y a la generación de acciones y servicios en espacios adecuados y con tecnologías vigentes. Con este objetivo, los centros culturales ubicados en la región pacífica fortalecen una gestión cultural que produce y comparte conocimientos, diálogos, saberes y metodologías desde la participación colectiva a través del Encuentro Anual de Investigadores del Pacífico Colombiano. En su quinta edición abordará líneas de estudio, experiencias en el trabajo de campo, epistemologías y ontologías de las comunidades de esta región, en tres ejes temáticos: cultura, etnoeducación y medio ambiente. Se realizará de manera virtual desde hoy 13 de agosto hasta el 15 del 2025 y cada día habrá una conferencia central por el eje temático, además de 4 presentaciones de los trabajos de investigación seleccionados a partir de esta convocatoria. Para este primer día del encuentro tendremos la etnoeducación como eje temático de reflexión que incluirá investigaciones y experiencias pedagógicas que fortalecen la etnoeducación en la región. Para este año tendremos dos énfasis: las metodologías en el aula y las investigaciones sobre procesos pedagógicos en lenguas propias. Para el primer énfasis, se consideraron enfoques pedagógicos innovadores que se han implementado en procesos educativos dirigidos a comunidades afrodescendientes e indígenas, como el uso de la oralidad como herramienta de enseñanza, la integración de artes y músicas en el currículo para fortalecer la identidad cultural y el aprendizaje basado en proyectos que involucre a la comunidad en la resolución de problemas locales. Estas estrategias etnoeducativas en los modelos de enseñanza buscan promover la inclusión, el respeto por la diversidad cultural y la revitalización de saberes ancestrales. Para el segundo énfasis, se incluyen trabajos sobre estrategias educativas que promueven la enseñanza y la revitalización de las lenguas nativas de los pueblos originarios, reconociéndolas como el eje fundamental en la construcción de identidades y saberes propios. Esta es una oportunidad para compartir reflexiones, metodologías, experiencias, retos y logros en la implementación de procesos pedagógicos que integran el conocimiento ancestral con las dinámicas actuales de la educación intercultural. Para este día, como conferencista central, tendremos a nuestra investigadora Juliana Sinisterra, que nos complace mucho tenerla en este espacio. Ella es profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Valle, es abogada, magíster en Derecho Público y doctora en Sociología. Es investigadora invitada en la Universidad de Master Western y egresada del Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de Washington College of Law, conciliadora en Derecho además. Esta tarde nos acompaña con su ponencia Árbol Brujo de Problemas, experiencias de la etnoeducación afrocolombiana en Buenaventura y en Cali. Le damos una especial bienvenida a Juliana Sinisterra. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y el auditorio es suyo. Ok, bueno, pues yo primero quiero agradecer al Banco de la República por la iniciativa.
Creo firmemente que estos espacios de reflexión académica nos convocan a una serie de responsabilidades conforme a lo que investigamos y el encuentro de investigadores del Pacífico ha generado, digamos, durante estas cuatro versiones, esta la quinta versión, una serie de retos académicos que se nos proponen a los investigadores conforme a ellos. Así que yo intentaré estar a la altura de lo que se espera y de lo que ha venido dando todos estos tiempos de experiencia y sobre todo de quienes nos acompañan y de las dos rutas que hoy convocan el encuentro específicamente en el tema de educación. Y para eso quisiera tomar un poco las reflexiones en términos generales sobre lo que nos convoca al encuentro, que son las metodologías y las estrategias de revitalización, teniendo en cuenta que la educación pues es un proceso, es una política, pero además también es un camino de adversidades. Y por eso yo esta tarde he denominado a esta ponencia Árbol Brujo de Problemas, un poco en la experiencia de Manuel Zapata Olivella y cómo nos hace ese llamado a la reflexión histórica de los procesos que se han venido gestando dentro de las luchas y las organizaciones y los movimientos. Así que yo hoy quiero hablarles un poco en términos generales sobre la investigación en términos educativos, tanto en Buenaventura como en Cali, teniendo en cuenta que estos dos espacios o estos dos territorios tienen una especial connotación en el Pacífico, pero además también en América Latina, sobre el proceso educativo. Y creo fielmente en que tenemos unas experiencias enriquecedoras que podrían mostrar lo que ello significa, teniendo además también en cuenta una mirada interdisciplinar. Para mí lo fundamental dentro de los ejercicios académicos es la posibilidad de que podamos abrir nuevos campos y esa apertura de nuevos campos nos convoca a mirar este tipo de problemáticas, no solamente desde la experiencia, si se quiere, de lo sociológico, lo antropológico y en general de las ciencias sociales, sino también desde una mirada como el instrumento. Algunos llaman y dicen que la educación es una política pública, otros no lo ven tan así, y creo que esas discusiones en términos de política en general y de instrumento de participación jurídica y sociojurídica tiene una mirada que al final nos convoca y convoca a los profesores educadores a pensarse la educación en el territorio, pero además también en términos generales y sociopolíticos, qué significa la educación. Así que yo quisiera que fuera desde allí, desde esa mirada que les propongo, que logremos ver todos estos relatos y podamos entonces, si no se quiere una comparativa, porque no creo en el ejercicio metodológico de lo comparativo, sino de lo contrastativo, de lograr contrastar esos aspectos y esos grises y esos bemoles que genera, digamos, la investigación y que uno puede dar cuenta de ellos cuando hace trabajo de campo, que podamos dar cuenta y de revisar eso, por supuesto, en esta tarde que nos convoca a múltiples reflexiones en términos metodológicos, de estrategia pedagógica, pero también de una política y de un instrumento jurídico que significa o que tiene una serie de dimensiones que se contrastan un poco con las realidades del territorio y que, por supuesto, genera una serie de responsabilidades dentro del ejercicio epistemológico, deontológico y axiológico. Entonces, yo quisiera empezar desde allí diciéndoles que los sistemas educativos en Colombia, si se quiere, en el proceso histórico, han tenido la educación o la etnoeducación o la educación con perspectiva no curricular de lado solamente hasta que las luchas de los movimientos y de las organizaciones afrocolombianas, en este caso en específico, logran situarlas y eso nos genera una serie de dimensiones y es desde allí, desde esa crítica y esa propuesta de teoría crítica racial, la que propone que la educación hace parte o es el eje central de unas formas de educación tradicionales que no nacen porque la política llegue o se introduzca o reflexione, sino que las prácticas educativas y las prácticas culturales siempre han estado presentes. ¿Y cómo es que logramos que esas prácticas que se denominan casa adentro, que han estado permanente dentro del ejercicio
de las comunidades, pues se logren insertar luego en una política y luego eso genere una serie de responsabilidades estatales y esas responsabilidades estatales, al parecer a veces pareciera que no fueran estatales, sino fueran comunitarias y olvida algunas veces los procesos etnoeducadores, esas responsabilidades o esas corresponsabilidades que hay. Desde allí yo he hecho un análisis, mi tesis doctoral es sobre etnoeducación afrocolombiana, específicamente en estos dos territorios, teniendo en cuenta lo metodológico de lo cualitativo específicamente a través del ejercicio de una revisión documental sobre los últimos 20 años de la etnoeducación en Colombia, con una estrategia muy particular y es sobre los procesos culturales desde el marco legal jurisprudencial de la Corte Constitucional, es decir, cómo ese territorio y esas experiencias territoriales, tanto en Cali como en Buenaventura, cómo es que lo interpreta no el legislador, sino la Corte Constitucional y el sistema judicial cuando afronta los procesos de la educación. Y es desde una mirada sociojurídica que yo intento estudiar y analizar esos bemoles y esos matices en los que transita la educación durante los últimos 20 años y si esa política en realidad responde a las necesidades de los territorios y qué significa ello. Entonces es desde allí que analizo esos sistemas educativos haciendo un trabajo de campo que duró 4 años durante el ejercicio de mi formación doctoral y pues he logrado, digamos, allí llegar a unas conclusiones poco atrevidas, un poco desde el análisis o desde la injerencia de lo que uno logra ver. Y entonces quisiera que a partir de eso pudiéramos reflexionar en torno a ello. Yo le denomino un árbol brujo de problemas, tomando un poco también el texto de Manuel Zapata Olivella, Árbol Brujo de la Libertad, diciendo que existen unas dimensiones de la educación que se asemejan mucho a la figura de un árbol que tiene unas raíces en los procesos etnoeducativos, que por supuesto son los procesos organizativos afrocolombianos, y la gesta por una educación con perspectiva curricular, que es el nacimiento, la raíz propia de la etnoeducación afrocolombiana. Luego da cuenta de esos procesos una legitimidad dentro del sistema, que es el sistema nacional, jurídico, interamericano. Por interamericano me refiero a todos los organismos internacionales y a esa era de la globalización de los derechos humanos en el marco de la idea pues liberal de la legitimidad de los derechos, en donde se legitima, valga la redundancia, los derechos de los sujetos colectivos y cómo a partir de allí esas dimensiones logran una legitimidad no solamente en el contexto político, sino también en el contexto educativo. Con una particularidad para mí bastante relevante en términos de lo etnocurricular, y es lograr llevar esas transformaciones y esas prácticas sociales al currículo académico. ¿Y qué significa eso en esas estrategias pedagógicas de revitalización, de metodologías? Y es cómo insertar que esos procesos se conviertan en relevantes y podamos transmitirlos. Y eso es uno de los principales para mí motores que impulsan a los procesos etnoeducativos o los procesos etnoculturales en los de transformar ese currículo casa adentro, esas prácticas que tenemos en modelos interculturales y en modelos pedagógicos que luego se van a convertir en una política, un lineamiento para el Ministerio de Educación Nacional. Y cómo dentro de esas composiciones sociodemográficas en las que no todos somos iguales, esa heterogeneidad compositiva pues se vea reflejada en los modelos pedagógicos e educativos. Es decir, viviríamos entonces en la idea de poder lograr adecuar y transitar en ese periodo a cada uno de los modelos que se van a poder dar y es allí como creo que hoy a partir de las investigaciones que se van a reflejar, pues se logra ver estos modelos diversos que logra darse en el territorio y que significa justamente esa transmisión del contexto al aula educativa.
al aula que tiene una serie de retos además que superar porque tiene por su parte unos lineamientos que cumplir, pero además también se propone ser una educación distinta. Y entonces vamos a ver cómo en algunas experiencias, como por ejemplo las de Buenaventura, existen modelos de educación flexible en donde los docentes toman estas posibilidades de la nueva escuela o estos nuevos lineamientos para poder generar o adaptar de acuerdo a esas condiciones en las que se encuentran. En ese sentido, yo he encontrado que en términos generales, digamos, hay una serie de momentos históricos muy relevantes para el proceso. Yo quisiera pasar por aquí muy rápido porque creo que pues todos los que estamos aquí compartimos algo en común y es ese ejercicio relevante y esa mirada hacia el proceso educativo y creo que lo podemos conocer muy bien. El inicio de estos procesos o de las conformaciones, para hablar de educación, pues la hablamos desde la conformación de las organizaciones afrocolombianas, de la creación del Club Negro, si se quiere, de todos estos intelectuales de la época del siglo XX y finales y cómo logran entonces que esos procesos o esas luchas colectivas por ese reconocimiento y por la redistribución en términos de la acción colectiva y de la movilización social logren legitimarse constitucionalmente como sucede con nuestra constitución de 1991 y a partir de allí se creen dos conceptos que son fundamentales para el ejercicio de la autonomía y el autogobierno y permitir que ya no solamente hablemos de comunidades, sino que hablemos de sujetos colectivos. Y entonces hay un distanciamiento antropológico con la idea o la noción del sujeto colectivo, ¿no? ¿Qué significa un sujeto colectivo? Y si es empleo en el uso de lo jurídico versus en el uso de lo antropológico, pues es un concepto que logra dimensionar o por lo menos captar lo que ello significa. Y entonces esa lucha o ese avance creo que es un avance dentro de la legitimidad del derecho constitucional, pero principalmente también desde luego el desarrollo de lo jurisprudencial y cómo en los procesos organizativos en los que uno encuentra a nivel general la educación, pues es un proceso que le ha tocado llevar al puestas a la Corte Constitucional en términos de desarrollos y dimensiones del derecho hasta tanto ahorita. Este año estamos discutiendo por fin un estatuto etnoeducativo afrocolombiano y eso tiene una serie de significancias y por supuesto de gestas de acción colectiva que se han venido generando desde hace ya décadas, iniciando pues desde el siglo pasado. Y yo creo principalmente que esos reflejos también son parte, por supuesto, del ejercicio de la Ley 70 de 1993 y cómo dentro de los reflejos, por supuesto, de la lucha de los profesores y profesoras que llevan a cabo estos procesos a diarios también han podido dimensionar cuáles son esos vacíos que encontraban y por supuesto desde sus experiencias, cómo es que a veces adaptar el currículo al proceso educativo se convierte en el principal reto, cómo no confundir la cátedra de estudios afrocolombianos con el proceso educativo y qué significa finalmente la educación en términos de experiencia propia versus lo que la política quiere reflejar. Y entonces ahí la Corte ha venido haciendo un trabajo en uno de los ámbitos de la educación que también es el proceso de la preocupación por los profesores educadores y el sistema educativo que tanto se encuentra preparado para poder asimilar una serie de desafíos propios como lo son los concursos o las carreras de profesores educadores. Entonces, si ustedes denotan, creo que hay unas dimensiones dentro del estado de la cuestión que son bastante importantes y que reflejan a los múltiples actores. Para mí, el actor principal de estos procesos, pues, son los profesores y profesoras que logran interpretar, pero además también vivir estas experiencias educativas y a su vez enfrentan diferentes desafíos que no solamente son los pedagógicos, sino que también son los jurídicos y son los políticos. Y eso significa entonces una mirada mucho más amplia de lo que es lo educativo. Y es así entonces como
Buenaventura se logra posicionar dentro de todo el ejercicio, digamos a nivel nacional, como el primer municipio educador afrocolombiano bajo las disposiciones del decreto 143 de 2005, en donde se logra evidenciar que hay unas instituciones que el ministerio ha establecido que cuando exista una mayoría de presencia afrocolombiana en el territorio, debe existir una política etnoeducativa. En Buenaventura, yo este análisis lo hice más o menos en el año 2023-2024, encontré que existían dentro del decreto 143 de 2005, empezaron con 12 instituciones etnoeducativas. Hoy hablamos de 30 instituciones etnoeducativas en el sector urbano solamente, donde la presencia mayoritaria de estas instituciones etnoeducativas, pues fíjense que no está en lo urbano, sino que está también en lo rural. Y eso ha significado para el proceso de la implementación de la política etnoeducativa que empieza en el año 2012 a llamarse Huellas Etnoeducativas, cómo lograr esa adaptación al currículo sin dejar de lado esos procesos de requerimiento de calidad que exige un Ministerio de Educación y una Secretaría de Educación para poder aplicar en el territorio ese enfoque étnico, que hoy ya ni siquiera hablamos solo de enfoque étnico, sino que hablamos también de un enfoque diferencial. Eso significa colocar en contexto otra cuestión fundamental que es también el género. Y entonces nos damos cuenta que en primera instancia o el primer momento que logramos dimensionar es, bueno, Buenaventura tiene unas experiencias urbanas y unas experiencias rurales. Y en las experiencias rurales hay una conexión, ustedes saben que son sedes de algunos colegios principales que se encuentran en los cascos urbanos, que se encuentran dentro de los territorios rurales, pero esos territorios rurales tienen unas particularidades. Me imagino que más adelante vamos a conversar con profes que tienen esa vivencia dentro del territorio. Y es que son lugares de difícil acceso que además están permeados por unos contextos de conflicto bastante particulares que hace que la institución educativa sean los primeros lugares en los que el Estado hace una especie de presencia, pero a su vez tiene que adaptarse no a lo curricular de la secretaría ni del municipio, sino al contexto y la posibilidad que tiene con las herramientas que tiene. Por eso yo logré identificar que en Buenaventura las dinámicas dentro del ejercicio, de la tipología del análisis o de lo que se hacía como prácticas educativas eran tres fundamentalmente. Primero, cómo la comunidad, cómo el ejercicio de la comunidad del colegio lograba hacer una serie de resistencias al conflicto armado. Y entonces las mismas madres y las mismas mujeres de los territorios lograban de una u otra manera reinterpretar las acciones y lograr Hay entonces que esa 40 experiencia, personas, está bien, pero todavía sí, aquí. bueno, creo que alguien tiene de pronto el micrófono encendido para que por favor tenga cuidado. Listo. Entonces, esas dinámicas de resistencia del conflicto, pues era una primera forma de experiencia. Es que nosotros no podemos llevar a los hijos varones a las reuniones familiares, ni a los entierros, ni al colegio en algunas actividades, porque entonces empiezan a identificar que hacen parte de ella. Entonces, ahí yo digo, bueno, la primera experiencia dentro del territorio y de la práctica está dentro de la experiencia casa adentro y lo que las personas logran poder organizar en esa acción colectiva y dar cuenta de ese sentido. Luego ya están las condiciones de los modelos propiamente dichos dentro de las prácticas educadoras que son dentro de los colegios, en donde la tradición oral y los proyectos que tienen que ver que tienen una relación directa con el territorio y el medio ambiente juegan un papel fundamental. Entonces hablamos por una parte de modelos de educación flexible, que son parte, por supuesto, de la estrategia pedagógica del ministerio, y otra de los modelos pedagógicos educativos, en donde los profesores aquí tienen una significancia
y una relevancia bastante grande, y es lograr tomar del contexto estas actividades y estas estrategias, como en este caso en la tradición oral, para poder generar una serie de actividades que les permitan poder mantener la experiencia educativa con un componente etnocurricular. Yo quisiera, y he hecho este ejercicio a la vez que quiero ir conversando un poco con ustedes porque no me quiero extender mucho, quiero más una práctica. Siempre creo que las conferencias deben de ser una práctica, una charla entre iguales, y por supuesto creo que aquí hay bastante para que todos aprendamos de las experiencias propias. Entonces, a la vez que yo voy hablando, ustedes van viendo que las diapositivas están allí, parte de las entrevistas o fragmentos de las entrevistas en el trabajo de campo que logré, digamos, ejecutar durante estos años, y quisiera que a la práctica ustedes pudieran ir leyendo también y pudieran ir observando. Entonces, una de esas dinámicas de resistencia al conflicto armado son las que realizan las mujeres en esa acción colectiva propia, en la que lo primero que debe existir en una institución para que pueda haber un modelo educativo, pues son los estudiantes. Y cuando los estudiantes no logran llegar al colegio porque las dinámicas del conflicto son bastante latentes y son bastante particulares, pues se crean una serie de estrategias. Y esas estrategias, en la conversa en la que hacía con estas mujeres, era la primera es, bueno, yo tengo que lograr que mi muchacho aquí en el territorio, porque es en el lugar donde yo puedo estar, tenga una oportunidad que es la del colegio, pero además también no puedo permitir que las cosas externas frente a lo que en lo que habitamos, pues vayan a tener una interferencia. Entonces logramos ver cómo estas mujeres lograban que esas estrategias de movilización tuvieran en cuenta que cuando los grupos armados estaban en la zona o iban a hacer presencia en estos territorios, sobre todo en las zonas rurales de Buenaventura, pues ellas se tenían que movilizar por unos días a otros territorios haciendo este trabajo de campo. Recuerdo que un año después de la pandemia, pues no había ingreso a ninguna parte en Buenaventura, entonces los profesores incluso no podían estar dentro de las escuelas porque pues eran transitorios. Ellos decían que vivían de lunes a viernes allí y luego se desplazaban fuera al casco urbano de Buenaventura, o la mayoría tenía sus familias aquí en Cali. Mientras que estaban en ese año, estos procesos tan fuertes de presencia de conflicto armado allí en particular, los profesores no tenían ni contaban con el aval para poder entrar allí. Entonces, esa primera experiencia para mí es fundamental, y es decir, bueno, la primera resistencia, el primer obstáculo que encuentra el proceso educativo es el territorio donde se encuentra y cómo logra esa movilización y esa acción colectiva desentramar esos procesos. En una segunda instancia, se vienen los procesos ya dentro del currículo académico, que son esas tradiciones orales, esas tradiciones en las que las mujeres, pero además también los profesores, juegan un papel fundamental, y es lograr dar cuenta de cómo la palabra es un elemento constitutivo de la pervivencia de los pueblos, con un enfoque diferencial étnico, pero además que tiene una particularidad también, y es lograr que esas dinámicas de tradición oral reflejen en el currículo educativo las necesidades que tiene el contexto. Y entonces uno allí encuentra cómo diversos autores, no solamente en el Pacífico colombiano, sino también en Brasil, han logrado dar cuenta de la tradición oral dentro de los procesos o dentro de las instituciones educativas. Y para mí eso es un fundamento bastante relevante en las prácticas pedagógicas, es decir, es el primer elemento más recurrente cuando se habla de experiencias educativas, porque es el uso de la palabra y de la costumbre, la primera tradición oral que se busca transmitir a través del arte, la música y la cultura, y cómo lograr nosotros entonces que esas adaptaciones al currículo permitan en las clases de ciencias sociales, de ética y valores, de biología,
que se encuentran presentes. Entonces, en esa conversación que yo tenía con los profesores, yo aquí he dado, digamos, por términos también de manejo de habeas data, una serie de anonimización de las experiencias en Buenaventura y en Cali, sobre todo en el tema de cuáles eran esos colegios, porque habían algunas solicitudes que así lo requirieron y como esta investigación hace parte también de mis resultados de investigación doctoral, entonces, digamos, mantengo esa idea de allí, esperando pues que haya alguna serie de cuestiones editoriales que están próximas a salir y por eso, digamos, hay esa anonimización en los relatos que ustedes van encontrando por allí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese elemento de la palabra es un elemento pedagógico constante y permanente en todas las instituciones etnoeducativas. Yo tuve la posibilidad de visitar 15 instituciones etnoeducativas y en todas el primer elemento o la experiencia fundamental era el uso de la tradición oral dentro de todas las prácticas educativas, fuera que fueran prácticas em, singulares o particulares o también unas prácticas que se dan de forma permanente dentro del currículo. Luego está algo que para mí es más reciente dentro de los procesos etnoeducadores, sin querer decir que en todos los lugares no se hiciera, sino que apenas llegan a las inserciones de la política etnoeducativa, y es el tema del manejo del medio ambiente ya como un proyecto, es decir, la tradición cultural históricamente, por supuesto, ha sido la de utilizar las huertas y las azoteas como parte del ejercicio propio de la comunidad, pero cómo el colegio, la institución educativa se involucra en estos procesos para crear aquí en el oriente de Cali huertas comunitarias como parte de proyectos educativos, pues me parece que logran insertarse dentro de las instituciones, principalmente educadoras, y logra darle un sentido a estos procesos. Entonces yo creo que ese segundo elemento construido dentro de las instituciones educativas es esa conexión que se tiene con el territorio a partir de la idea de proyectos. Este es un proyecto particular que se denominó Fruti Entorno en una de las instituciones en las que tuve la oportunidad de visitar durante varios tiempos. Y entonces allí lo que hacía el colegio era a partir de la generación, digamos, de una serie de iniciativas dentro de la huerta ecológica que existía, generar emprendimiento en los estudiantes para que no solamente se viera como parte de una práctica de etnización, sino que además también se viera como una práctica de emprendimiento y económica que por lo menos pudiera generar no solamente el alimento de un hogar, sino también el emprendimiento de cultivar. En ese sentido, creo fundamentalmente que los territorios rurales en Buenaventura han generado a partir de la experiencia de la educación un elemento central con el medio ambiente, y es esa conexión que se tiene con lo territorial, pero además también con lo histórico, y creo que eso lo refleja muy bien. Entonces, a partir de allí, yo logro darme cuenta que los procesos etnoeducadores en Buenaventura tienen una principal resistencia, y es el juego de la dinámica del conflicto y el manejo que se le da dentro de las instituciones a poder lograr eso. Una vez que se supera eso, encontramos dos elementos particulares en esas 30 instituciones, en las que a veces la práctica educativa ha estado siempre presente, pero digamos no hay una disposición documental que le permita a uno hacer un seguimiento de cómo han sido estos procesos. Entonces creo que ese es el primer reto que tenemos los investigadores, que nos gusta hablar de educación, y es lograr recolectar todas esas experiencias educativas que son heterogéneas y todas son muy interesantes, para poder dar sentido a ese contraste y a esa múltiple amalgama de grises que hay en todos estos y de colores que hay en todos estos procesos. Y entonces allí yo encuentro que, bueno, los modelos están dados hacia una educación flexible, hacia una educación adaptativa, hacia una educación que responde más a la experiencia y al manejo de la dinámica en el conflicto. Luego llegan los procesos etnoeducativos de Santiago de Cali. Santiago de Cali como la segunda ciudad con mayor presencia de población afrodescendiente en América Latina. Eso la coloca dentro de un escenario multicultural que da significado a una política que es la resolución
41-43-010-21 del 21 de octubre de 2019, donde se inicia con 21 instituciones etnoeducativas. Hoy se habla de 32 instituciones etnoeducativas que se encuentran presentes en las zonas, vuelvo y repito, con el criterio de en donde hay población mayoritaria afrocolombiana, debe existir una institución educativa afrocolombiana. Y entonces nosotros vemos aquí en el mapa de Santiago de Cali cómo la mayor parte de las instituciones educativas se encuentran en el oriente de Santiago de Cali. ¿Y qué han enfrentado estas políticas o cómo denoto yo ese enfrentamiento de las políticas? Bueno, primero, que hay unos proyectos etnocurriculares que hacen parte del proceso o de la condición laboral del profesor que tienen que aplicarse. Y que si esta institución es etnoeducadora, pues tiene que tener un proyecto etnoeducativo, un PEC, que tiene que ser diferente a que si fuera una institución que no tuviera ese enfoque étnico, y entonces hay que adaptar ese currículo a lo que nos proponemos en el PEC, ya hablando desde una formalización más de los instrumentos. Luego está dada por unos agentes sociales interculturales que son los procesos de migración que vimos en Santiago de Cali, donde el profesor me llega al escenario y dice, bueno, nosotros somos un colegio etnoeducativo, pero también tenemos una presencia de migraciones bastante fuerte, y entonces, ¿cómo hacemos para que esos procesos interculturales no generen racismo dentro de las prácticas educativas, y cómo logramos nosotros manejar eso dentro de nuestras instituciones educativas? Y entonces ese reto, ese contraste de la educación también es hablar de esos temas. Y luego existen para mí unas dimensiones que son propiamente, digamos, de las que me ocupo dentro de mi trabajo, dentro de mis líneas de investigación, que son las dimensiones sociojurídicas. ¿Cuáles son las condiciones laborales de los profesores etnoeducadores para poder prestar un servicio que compone unas experiencias pedagógicas, curriculares, pero también unas dimensiones laborales muy fuertes que significan esa controversia con el Estado y con estas formas de gobierno? Entonces, en principio, cuando yo me acerco a hacer mi trabajo de campo aquí en Cali, yo vivo aquí en la ciudad de Cali, lo primero que yo me encuentro con los profesores es, mire, profe, nosotros aquí tenemos un proyecto educativo, un PEC, y tenemos que adaptarnos a lo que está allí escrito, pero cuando nosotros llegamos al aula a hablar, entonces se presentan una serie de cuestionamientos frente a estas identidades, donde a veces lo primero que tenemos que lograr es captar de ese estudiante esa atención a que lo educativo es un valor agregado a ese proceso que se hace, y no a que se tenga como una práctica más del colegio. En ese sentido, hemos encontrado que existe una representación dentro de nuestras aulas de clase que es muy heterogéneo, pero que a veces también ha generado una serie de dinámicas de racismo que estamos en la construcción de cómo enfrentarlas. Entonces, si nos devolvemos un poco más atrás, nos damos cuenta pues de que en las instituciones etnoeducadoras, los agentes no solamente, o la mayoría son afrocolombianos, pero también existe presencia de estudiantes indígenas, presencia de migración de otros lugares, y eso va a significar entonces que ese modelo adaptativo pues no solamente sea lo etnoeducativo afrocolombiano, sino que cómo enfrentamos esas otras formas tradicionales de cultura. Y sin poner un modelo etnoeducativo, entonces legitimaría por una parte un saber, pero también dejaría por otra parte otro. Y creo eso principalmente como una serie de desafíos que encuentra el profesor etnoeducador en su salón de clase, que me parecen muy importantes de poderlos discutir. Yo aquí simplemente estoy dejando como algunas puntadas allí que quisiera que las pudiéramos discutir. Luego están los proyectos etnocurriculares, y es cómo ese docente logra transformarlo. Entonces yo logro encontrarlo en 3 clases fundamentalmente. En la
Cátedra de Éticas y Valores, en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y en las de Ciencias Sociales. ¿Y ustedes cómo encuentran esto dentro de esos currículos? Pues yo veo que las instituciones etnoeducadoras tratan de que los proyectos de etnoeducación se encuentren en estas asignaturas a partir de una serie de ejercicios de análisis del contexto, de reconocimiento histórico de las prácticas, de la Cátedra de Paz como una forma de darle sentido a la práctica etnocurricular, y también la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que viene dada por una determinación del ministerio, no solamente a las instituciones educadoras, sino a todas las instituciones del país. Entonces, ¿cómo se juega con eso dentro de las instituciones educadoras? Y luego están los proyectos etnocurriculares que utilizan la historia y la literatura como parte del proceso de revitalización y pedagógico, con el fin de buscar cómo estos procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes pueden también enseñar el proceso de educación. Entonces, allí está uno de los ejemplos, que son la utilización del cuento de las fábulas de Tamalameque de Manuel Zapata Olivella, para poder dar cuenta a estos estudiantes de los primeros grados de cómo se practica o qué se hace. En ese sentido, entonces, yo encuentro que estos dos primeros elementos son los elementos, prácticas extracurriculares y el nivel de análisis que les comentaba en el ejercicio de Santiago de Cali. Pero luego me doy cuenta, conversando con todos los profes, que hay algo en particular que los profesores reclaman, digamos, dentro del ejercicio, y es: mire, tenemos una serie de condicionamientos muy grandes por parte de la Secretaría, pero también tenemos unas dimensiones laborales que nos ocupan, y entonces, pues mi formación de base es la formación del derecho, y digamos, eso hace que mi mirada sea una mirada más interdisciplinar que propiamente sociológica, y me ocupa al sentir, y es lo que he venido haciendo durante los últimos años dentro de estos espacios académicos, y es también dar cuenta de ese proceso jurídico que este año principalmente, y con mucha alegría lo digo y hago seguimiento a ello, pues por fin hablamos de un estatuto de una educadora afrocolombiana. Y entonces son esas garantías o esas dimensiones sociojurídicas, colocando en el punto principal al profesor y al docente, el educador, sobre, por una parte, la garantía que tiene el Estado y la obligación que tiene el Estado al garantizar un enfoque étnico, pero además también, por el otro lado, la educación y el término de las políticas públicas conforme a las necesidades del contexto y no a las adaptaciones en general que se crean. Y eso sigue siendo una problemática que enfrentan los profesores y las experiencias educativas en Colombia, y creo fundamentalmente que ha sido el ejercicio de la Corte Constitucional el que ha venido ocupándose de eso, además de la participación que tienen las comunidades para poder elegir a los profesores y hacer parte de ese ejercicio comunitario, y cómo los recursos económicos y la redistribución del recurso, pues finalmente también terminan siendo uno de los elementos más relevantes. Estamos frente a condiciones de colegios o instituciones educativas, por ejemplo, en Buenaventura y aquí en Cali también, que no contaban con las condiciones mínimas, por lo menos para los estudiantes poderse encontrar allí. Y allí hubo una serie de experiencias que no me quiero detener en ellas, pero que sí quiero nombrarlas, y es ese valor de para ser, Nancy Fraser en algún momento lo trabajaba en su texto. El reconocimiento sin la redistribución pues sigue generando desigualdad. Y entonces esas dimensiones sociojurídicas desde las que se analiza, yo hice un rápido test de razonabilidad y ponderación en el derecho, que me permiten a mí dar cuenta de cuál es ese balance o esa ponderación que existe en términos jurídicos, ni siquiera sociojurídicos, sino jurídicos, de los procesos educativos, y cómo es que la Corte ha venido resolviendo los problemas del estatuto educador afrocolombiano sin que existiera un estatuto educador afrocolombiano, y cómo enfrentaba esos desafíos que a la par los docentes tenían una carga y una mochila inmensa de poder dar cuenta de sus procesos pedagógicos, pero sus condiciones laborales seguían estando allí presentes, si iban a tener un sistema especial de carrera o si iban a ser parte del sistema en general. Se les juzgaba además
con la participación de la función pública o del mérito público, y luego entonces dónde quedaba el derecho al enfoque diferencial y también el derecho a la participación comunitaria, aquellas instituciones educativas que quedan dentro de territorios donde hay presencia de consejos comunitarios. Yo hago una evaluación de ello y con esto quiero finalizar para no extenderme y dejar algunos minutos para las preguntas y las hay o las discusiones, en donde en una pirámide de reconocimiento constitucional, pues realmente lo individual tiene una categoría inferior a lo colectivo y al derecho que tienen también los profesores de participar de estas decisiones, sin decir que lo colectivo tenga unos derechos absolutos sobre ellos, sino cuál es la ponderación que se existe y cuál es el razonamiento que se existe conforme a ello. Finalmente, creo que estos procesos, que hoy hablemos de la sanción del Estatuto del Educador, pues es el trabajo de las organizaciones afrocolombianas desde la sentencia C-208-2007, a quienes los invito a que, si ya la conocen o han ido a ella, pues regresemos sobre ella también, a la sentencia C-666 de 2016 y a la 011 de 2018, que integra todos los procesos de carrera administrativa y de sistema educativo en educación, y que fija una serie de criterios donde todo el tiempo exhortó a la Corte para que la educación estuviera presente dentro de la agenda legislativa, pero tuviera además escenario de solución a los conflictos que se encontraban dentro de la carrera administrativa. Y creo que hoy hablar de educación particularmente es hablar de una serie de fijaciones de criterios jurídicos que también se encuentran presentes dentro de la experiencia educativa, y que lo educativo es primero una experiencia dentro de la institución, pero también es una experiencia comunitaria, pero además también tiene una serie de dimensiones jurídicas y políticas que hacen que tristemente haya una mirada todavía desde esta mirada de la política pública hacia abajo y no de abajo hacia la política pública, y creo que el Estatuto del Educador viene a dar un desafío y un revuelo a ese proceso que se ha venido viviendo. En lo segundo, yo puedo decir que el proceso de las instituciones educativas también está en la transformación de cómo aplicamos esas directrices del Ministerio y de las Secretarías de Educación frente a las garantías de los profesores, a las garantías laborales de las comunidades, a seguir permaneciendo y seguir siendo consultadas en las decisiones que les afectan y a no perder esa autonomía que tienen, y de los estudiantes a recibir una educación con calidad que tenga en cuenta que el sistema curricular tiene que estar adaptado al contexto. Entonces, yo creo que quiero dejarlo allí. Porque en términos de tiempo me gustaría tener la posibilidad de que, si hay alguien que quiere intervenir, que si quiere hablar, que si tiene algunas preguntas, pues lo podamos hacer. ¿Listo? Muchísimas gracias, Juliana, por sus disertaciones y ese amplio panorama en torno a la educación en estos dos territorios importantísimos de nuestro Pacífico, como son Cali y Buenaventura. Como ya lo ha dicho Juliana, pues damos paso a aquellas preguntas, inquietudes, comentarios, y estos 10 minuticos que nos quedan de esta hora, poder tener un diálogo sobre las impresiones, sobre esas preguntas que quedan, y sobre también esas experiencias, después de escuchar la intervención de Juliana. Entonces, adelante, pues, bueno, mientras tanto surge una inquietud, es cómo se articulan las lenguas propias y la oralidad con las áreas académicas convencionales, específicamente cuando hablamos de los procesos investigativos en el Pacífico, Juliana. Listo. ¿Aquí me escuchan? ¿Sí? Perfectamente. Isabel. Sí, Ok, sí, te escuchamos. sí, si te parece bien, Isabel, recogemos otra pregunta para dar respuesta a las preguntas que hayan otras, ¿sí? ¿Te parece? Y dar una sola Claro que sí, respuesta para... Listo. claro que sí. Aquí Elizabeth Duque Wilches consigna cómo ha sido recibido el modelo de etnoeducación por parte del profesorado y por parte de los alumnos. Retos, fortalezas.
Yo quisiera empezar respondiendo que los procesos o las prácticas etnoeducativas son muy particulares y el primer desafío que enfrentan es el desafío que la profesora Merlin nos acaba de comentar. En el ejercicio en el que realicé con estas 15 instituciones etnoeducativas, pues realmente había, digamos, un panorama general y era el reto que enfrentaba o que enfrentan a diario los profesores cuando los salones hoy encontramos que son salones interculturales que tienen presencia indistinta de estudiantes que se identifican o se autoidentifican como parte de una u otras comunidades, no solamente en los procesos étnicos, sino que hoy también, vuelvo y repito, hablamos de unos enfoques diferenciales. Esto hace que las políticas de los colegios etnoeducadores hoy tengan un desafío y es lograr integrarlo. ¿Qué significa entonces hablar de un proyecto etnoeducativo curricular que dé cuenta, por una parte, de la fundamentación histórica sin caer en la folclorización de la etnización, como lo decía, es decir, la etnoeducación no es solamente una práctica cultural en la danza y el arte, sino que también es una adaptación a los modelos curriculares de asignaturas particulares. Yo aquí, por términos de tiempo, les colocaba unos ejemplos en la cátedra de ética y valores, en la cátedra de paz, y les colocaba también algunos ejemplos de las clases de ciencias sociales. Pero digamos eso, no es el común denominador. A veces hay unas instituciones etnoeducativas en las que la práctica etnoeducadora era solamente la semana de la afrocolombianidad y resulta que eran instituciones etnoeducativas que tenían PEC, ni siquiera tenían PEI, sino que tenían un PEC, un proyecto educativo curricular que exigía otra serie de demandas, pero es que el contexto no se los permitía porque no existía una capacidad económica que significara la formación de docentes que tuvieran la posibilidad de poder hacerlo, porque es que en el trabajo del quehacer profesoral a diario hay se enfrentan otra serie de cosas. Entonces, el profesor me decía, es que yo soy profesor de ética y valores y también soy el de ciencias sociales y también tengo que cuidar el descanso y también tengo que atender los procesos cuando hay procesos disciplinarios o problemáticas en el salón de clase, pero además también tengo que estar pendiente de lo que está pasando afuera, porque resulta que lo que pasa aquí adentro en el colegio también tiene unas repercusiones afuera y eso para mí me significa un montón de cosas. Entonces, a veces es más fácil ocuparse de esos temas cuando hablamos de la Semana de la Afrocolombianidad. Y yo intento, profesora, lograr dentro de mi clase colocar algún tema u otro tema que sea sobre lo etnoeducativo, pero no es lo único. Entonces, creo que para dar respuesta a eso, pues sería desde allí. Ahora, creo que si ese desafío se enfrenta en los colegios, en las instituciones de educación superior, a pesar de que existe conciencia sobre los procesos y la acción colectiva de las movilizaciones que hay dentro de las universidades, pues no hay tampoco, digamos, una cultura dentro de los escenarios. Hoy con una organización a la que pertenecemos como facultades de derecho, buscamos tener una iniciativa que es el derecho con una perspectiva curricular o de justicia étnico-racial. Más allá de eso significa lograr que las facultades de derecho integren dentro de sus programas académicos el valor del enfoque étnico como un fundamento de los ejercicios, más no como una práctica en general. Y creo que eso también es uno de los desafíos principales que hoy enfrentamos. Si yo pudiera hablar en términos cuantitativos, yo creería que de estos colegios, que fueron 15 colegios, los colegios, el 90% tenían proyectos educativos curriculares, es decir, PEC, pero las dinámicas eran completamente diferentes a cómo se hablaba. Y finalmente, para dar respuesta a eso, creo que en las ofertas universitarias hoy hablamos más desde la Cátedra de Estudios Afrocolombianos que desde políticas etnoeducativas a nivel general. Y yo creo que el desafío que se enfrenta es justamente ese, el desafío de lograr que ese estatuto etnoeducador afrocolombiano hoy no solamente genere un alivio al sistema laboral de los profesores etnoeducadores que ingresan a la carrera etnoeducativa, sino también que brinde herramientas y lo más importante que también haya una redistribución a lo que significa hacer posible proyectos tecnoeducadores, que significa una serie de desafíos en términos de interdisciplinares, de que el profesor que dicta la clase de matemáticas pueda también desde allí lograr hacer un ejercicio. Alguna vez conversaba con un secretario
distrital de educación y le decía, bueno, ¿y qué significa ser etnoeducación? Y había una concepción desde lo central de una, si se quiere, folclorización de lo que era etnoeducación. Entonces él decía, no, es que hacer etnoeducación es ya no decirle a los estudiantes que uno y uno es dos, sino que decirle que un chontaduro más otro chontaduro son dos chontaduros. Y yo le decía, ¿y usted cree que eso es hacer etnoeducación? Y entonces él desde su lugar de enunciación, pues realmente no había una respuesta clara. Entonces digamos que el desafío es entender o comprender desde allí. Ujú. Sí, Isabel. Bueno, muchas gracias. Creo que llegamos justos con el tiempo, ¿no? Nos quedan, son preguntas y guiños también que nos darán paso a ítems importantes para seguir conversando e investigando y por supuesto haciendo parte de este encuentro de investigadores del Pacífico que en este primer día pues está enfocado a la etnoeducación. No nos queda sino agradecer a Juliana Sinisterra por estas disertaciones que nos ha ofrecido esta tarde y bueno, en aras del cronograma y del tiempo, daremos paso a nuestra segunda parte de este primer día del encuentro. Juliana, muchas gracias. A usted, Isabel, por la invitación. Al banco reitero la importancia de estos escenarios y a todos los que están aquí por acompañarnos en este proceso. César dice que si puedo compartir mi tesis doctoral. Bueno, en este momento se encuentra en un proceso de evaluación editorial para ser publicada como un texto. Entonces, digamos que todavía no está por allí disponible, pero pronto estará. Espero que pronto. Ustedes saben que esos procesos editoriales demoran un tiempo y apenas esté, por supuesto, que compartiré esos hallazgos. A ustedes les agradezco el espacio y el tiempo y bueno, voy a seguir aquí conectada para escucharlos. Muchas gracias. Bueno, le recordamos que este encuentro quedará grabado para seguir conversando, para seguir haciendo preguntas, para seguir conociendo sobre las investigaciones que se presentan en el Pacífico colombiano. Bien, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos durante la primera parte de este encuentro de investigadores del Pacífico.